Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que me veas. Mi nombre es Jesús Sánchez, soy estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua y hoy tengo el placer de hacer una video presentación acerca de la mente y las funciones mentales. Y tal como lo tienes en la pantalla, el día de hoy vas a conocer en este video las bases teóricas y prácticas para realizar un correcto diagnóstico psicológico sobre los diferentes síntomas patológicos que constituyen todos aquellos trastornos que atacan las funciones mentales de la psique humana. Y bueno, por introducción tenemos que este video se trata de una presentación la cual tiene por objetivo explicar qué es la mente humana, así como también de explicar la importancia que tiene el establecer lo que es normal y lo que es anormal, y las diferentes teorías que establecen o definen el concepto de normalidad dentro de la salud mental, entendiendo así con esto cuál es la función y la importancia que tiene dentro de la psicología entender las funciones mentales. Concretamente, mis amigos, hoy estaremos hablando acerca de las diferentes funciones mentales que constituyen la psique y la personalidad humana. Estaremos además dando una definición de cada función mental, así como también la clasificación de las mismas, lo que es considerado como normal y patológico en cada una de ellas, y finalmente estaremos dando unas recomendaciones de evaluación de cada una de estas funciones, según claro los grupos etarios o etapas que cada ser humano atraviesa en su vida, que es en la primera infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez y en la adultez tardía o la vejez. Para finalmente, después de todo esto, dar una pequeña reflexión acerca de la importancia que tiene la mente y las funciones mentales dentro del campo de estudio de la psicología. Y bueno, sin nada más por decir, ¿por qué no comenzamos definiendo qué es la mente? Definir qué es la mente es en realidad una tarea más difícil de lo que puede parecer, puesto que según la perspectiva teórica y por su naturaleza incorpórea e inmaterial, la mente puede ser muchas cosas según el autor lo defina. Y déjame decirte que esto es muy interesante en realidad, porque la mente es el dominio u objeto de estudio principal del campo de la psicología. Desde la rectificación de patrones de pensamiento problemáticos que generan el desarrollo de algún trastorno mental, hasta el descubrimiento del completo y complejo funcionamiento de la memoria, la enfermedad mental y las emociones, la psicología está sin duda muy involucrada en el estudio de la mente. Y la verdad es que durante generaciones los filósofos, principalmente provenientes de Grecia, fueron las primeras personas que comenzaron a dar un estudio serio sobre la mente. Aristóteles, por ejemplo, consideraba la mente como una parte del alma separada del cuerpo, la cual se encuentra involucrada en la estructuración de los procesos de la vida, que si los procesos cognitivos, que si los procesos físicos, entre otros procesos de nuestra vida. Sócrates y Platón, por su parte, quienes fueron discípulos de Aristóteles, consideraban que la mente es una sustancia diferente del cuerpo, puesto que para ellos la mente era algo racional y el cuerpo es algo irracional. Por lo que la mente, según su pensamiento filosófico, es aquella sustancia que conduce a la verdad. Sin embargo, y tal como lo dice la pantalla, no fue sino hasta Descartes que se logró dar una definición satisfactoria sobre qué es la mente. Para Descartes, la mente es aquella parte de los seres vivos que se encuentra separada del cuerpo y que forma parte de la conciencia y autopercepción de los seres humanos y que controla o guía los procesos cognitivos de nuestra vida. De allí, partiendo de la definición de Descartes sobre la mente, es que podemos concebir a esta sustancia de nuestro cuerpo, incorpórea y material, como el conjunto de procesos cognitivos y psiquiátricos que incluye funciones tales como la percepción, la memoria, el razonamiento, la atención, la inteligencia, el pensamiento y otras funciones de índole ejecutiva y cognitiva que influyen en el desarrollo de aprendizaje y de realización de actividades diarias de nuestra vida. Ahora bien, dejando la mente a un lado, pero relacionándonos con este tema, tenemos que preguntarnos ¿por qué es necesario establecer lo que es normal y lo que es anormal
dentro del campo de la psicología. Bueno, la normalidad y anormalidad, tal como lo tienen en la pantalla, son dos conceptos que desde hace muchos años se han estado estudiando profundamente en el campo de la psicología y la psiquiatría por las implicaciones que tienen en el desarrollo de trastornos y comportamientos que impiden la integración de cada individuo que los posee en la sociedad. Ahora bien, por normalidad nosotros tenemos a todas aquellas conductas, pensamientos y emociones que se consideran típicos y saludables en una determinada cultura y contexto social, los cuales no generan un malestar significativo, discapacidad o perturbación en la vida cotidiana de un individuo, sino que contrario a esto, impulsan el desarrollo de las capacidades y funciones psíquicas de su vida, lo cual genera o tiene como consecuencia que se produzca en nosotros un bienestar significativo y una valoración positiva sobre su estado físico, social, afectivo y mental, así como también una adaptación a las diferentes situaciones que se presentan en la cotidianidad. Y por anormalidad nosotros entendemos a todas aquellas conductas, pensamientos, sentimientos y emociones que se encuentran asociadas al pésimo funcionamiento del aparato psíquico de los seres humanos, lo cual no permite el máximo desarrollo de las capacidades intelectuales, cognitivas, motrices, sociales y afectivas que goza cada ser humano en su vida, lo cual produce un comportamiento alejado de la norma cultural y social en el que esta persona vive. Ahora bien, es en razón a esto que podemos responder a la pregunta que tienen en grande la pantalla, la cual es: ¿por qué es necesario establecer lo que es normal y anormal? Por lo menos en el campo de la psicología y psiquiatría. Bueno, podríamos decir que es necesario establecer lo que es normal y anormal para tener una referencia de lo que se considera aceptable para la mayoría de las personas que viven bajo un contexto histórico, social y cultural, y de lo que puede llegar a ser problemático para el desarrollo e integridad del yo dentro de un contexto social, cultural e histórico, o para saber todo aquello que es peligroso para un grupo de personas. Esta distinción entre lo que es normal y anormal nos permite a nosotros como psicólogos y psiquiatras establecer diferentes criterios para la toma de decisiones y para la comunicación efectiva entre las personas acerca de las conductas, pensamientos, emociones y sentimientos que impulsan el óptimo funcionamiento del aparato psíquico de los seres humanos, lo cual da lugar al máximo desarrollo de las capacidades intelectuales, cognitivas, motrices, sociales y afectivas que cada ser humano goza en su vida. O por el contrario, que no impulsan dicho desarrollo, sino que más bien lo detiene, impidiendo así su integración en la sociedad al provocar una reacción negativa en los individuos de su mismo contexto social. Además que también cabe destacar que nuestra comprensión de lo que es normal y anormal puede ayudarnos a identificar problemas cognitivo-conductuales en una persona, así como también nos puede ayudar a buscar soluciones para resolver estos problemas. Ahora bien, siguiendo esta misma línea, vamos a mencionar todas aquellas teorías que establecen lo que es normal en el campo de la salud mental. En el campo de la salud mental existen diferentes teorías que establecen lo que es normal y lo que es anormal. Algunas de estas, tal como lo tienen en la pantalla, son la teoría o el modelo médico. Esta teoría se enfoca en los síntomas y signos físicos de la enfermedad mental, como si ésta se tratara de una condición médica. Aquí lo que es normal se establece a partir del comportamiento de la mayoría de personas en una población. En segundo lugar tenemos la teoría psicoanalista. Esta teoría se enfoca en las experiencias tempranas de la vida y cómo éstas pueden influir en la salud mental. Aquí lo que es normal se establece a partir del desarrollo psicológico general promedio de una población. En tercer lugar tenemos la teoría conductual. Esta teoría se enfoca en el comportamiento observable y cómo éste puede cambiarse a través de técnicas de modificación de conducta. Aquí lo que es normal se establece a partir de todos aquellos comportamientos que son socialmente aceptables.
En cuarto lugar tenemos la teoría humanista. Esta teoría se enfoca en la persona en su totalidad y su potencial para crecer y para desarrollarse como un individuo único dentro de la sociedad. Aquí lo que es normal se establece a partir del desarrollo humano natural y potencial que cada individuo posee en su vida. Y en último lugar tenemos la teoría sociocultural. Esta teoría se enfoca en cómo el entorno social y cultural influye en el desarrollo de la salud mental. Aquí lo que es normal se establece a partir de todo aquello que es considerado apropiado o común para cada cultura y para cada sociedad. Ahora bien, ya para pasar a lo que es el apartado final de este video, lo cual es lo más largo de él, vamos a definir qué son las funciones mentales. De acuerdo con la American Psychological Association, o la APA, la Sociedad Americana de Psicólogos, las funciones mentales se tratan de cualquier proceso o actividad cognitiva que sirve para la resolución de un problema o para ejecutar una actividad. Con esto nosotros podemos entender que las funciones mentales se refieren a procesos psicológicos y cognitivos que se encuentran involucrados en la percepción, la atención, la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, el razonamiento, la resolución de problemas, la toma de decisiones, el lenguaje y otras actividades complejas tales como estas. Todas estas funciones mentales trabajan juntas para permitirnos procesar información, realizar tareas y adaptarnos a diferentes situaciones y contextos del entorno sociocultural en el que actualmente nos encontramos. Ahora bien, de acuerdo con Gutiérrez y sus compañeros del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, el término de funciones mentales surge de los estudios de Vygotsky, quien fue un psicólogo ruso, que a partir de un enfoque sociocultural distinguió dos tipos de funciones mentales, las cuales, tal como lo tienen en la pantalla, son: las funciones mentales inferiores son todas aquellas funciones con las que nacemos, puesto que están genéticamente determinadas y que nos ayudan a sobrevivir en el mundo. Entre estas se encuentran la memoria, la atención y la percepción. Y en segundo lugar, las funciones mentales superiores. Estas son todas aquellas funciones que están generadas por las estructuras corticales propiamente y que se encuentran asociadas a los procesos mentales más complejos de los seres humanos, tales como son el pensamiento, la conciencia, el lenguaje, las emociones y el razonamiento. Cabe destacar finalmente que este tipo de funciones se encuentran influidas por la interacción social, la interacción con el medio que nos rodea. Ahora, habiendo dicho esto, vamos a pasar a la definición de cada una de estas funciones mentales, tanto inferiores como superiores. Y como primera función, tal como lo tienen en la pantalla, tenemos el aspecto. El aspecto se trata de un estado o fase particular en la que algo parece o puede ser considerado. En otras palabras, ya que esta definición parece muy ambigua, el aspecto representa la manera en cómo un individuo se ve a sí mismo, es decir, cómo se percibe, imagina, siente y actúa con respecto a su propio cuerpo. Ahora bien, el aspecto, según las investigaciones de William Sheldon, este puede clasificarse en tres tipos, que son el aspecto endomorfo, que son todas aquellas personas de apariencia blanda, redondeta y gorda, que suelen ser divertidas, extrovertidas y con confianza. En segundo lugar están el aspecto mesomorfo, que son todos aquellos individuos que poseen una apariencia robusta, musculosa y fuerte, los cuales por lo general suelen ser seguros de sí mismos, suelen ser líderes natos y muy energéticos. Y en tercer lugar está el aspecto ectomorfo. Son por lo general aquellas personas de aspecto alto, delgado y fibroso, que suelen ser introvertidos y poco seguros, inseguros de sí mismos. Ahora bien, en cuanto a lo normal y lo patológico del aspecto, tenemos que en el caso de una persona que presenta un aspecto normal, es una persona que presenta buena higiene personal, que se encuentra vestido acorde a su edad, sexo y contexto, que mantiene un contacto visual estable, presenta transparencia al sonreír y tiene un apretón de mano firme y estable. En el caso de aquellas personas que presentan un aspecto patológico o anormal, son personas que por lo general presentan una mala higiene personal, no mantienen el contacto visual, evitan el contacto social, presentan un apretón de manos débil, están vestidos en discordancia con su edad, sexo y contexto,
e intentan ocultar aquellas partes de su cuerpo en las cuales se sienten más inseguros, utilizando que si mucho maquillaje o mucha ropa en exceso. Ahora bien, tal vez tú te preguntes, bueno, ¿y cómo se evalúa el aspecto según el grupo etario? Bueno, tenemos en la primera infancia, que abarca de los 0 a los 5 años, y en la infancia, que abarca entre los 6 a los 11, que para evaluar el aspecto de una persona en estas dos etapas de la vida, tenemos que observar su aspecto general. Por ejemplo, tenemos que observar si la cara del niño es simétrica, debemos observar su estado nutricional, su higiene, su estado de alerta mental, su postura y sus movimientos corporales, así como también debemos examinar la piel en busca de moretones, golpes, cicatrices y marcas, entre otras cosas más. En el caso de la adolescencia, que abarca entre los 12 a los 18, y de la juventud, que abarca entre los 14 a los 26 años, para evaluar el aspecto de una persona que se encuentra en una de estas dos etapas de la vida, tenemos que observar su estado nutricional, su higiene, su postura y movimientos corporales, su forma de vestir, su forma de caminar, su forma de sentarse, su percepción y aceptación de su propio cuerpo, su vergüenza corporal, entre otras cosas más. En el caso de la adultez, por ejemplo, que abarca entre los 27 a los 59 años, nosotros del mismo modo vamos a observar su higiene, postura y movimientos corporales, vamos a medir la fuerza de su apretón de manos, vamos a observar su forma de vestir y manera de abordar el asiento, es decir, su control corporal y sus movimientos, su satisfacción con su apariencia, su relación con el tabaquismo, entre otras cosas. Y ya en el caso de la vejez, que abarca entre los 60 años en adelante, para evaluar el aspecto vamos a observar la higiene de la persona, su control de movimiento corporal, su estado nutricional, su estado de vestimenta, su estado físico, que si se fatigan, que si son inquietos, si se encuentran cómodos al momento de realizar la entrevista, si están desnutridos o distraídos. Vamos a notar la palidez de su piel, si presentan algún tipo de dificultad para respirar o para oír, entre otras cosas más. Ahora bien, en segundo lugar tenemos la actitud. Por actitud nos referimos a un conjunto de emociones, creencias y comportamientos hacia un objeto, persona, evento o lugar. Las actitudes a menudo son el resultado de la experiencia o educación obtenida a lo largo de toda nuestra vida. Estas tienen una poderosa influencia sobre el comportamiento y afecta la manera en cómo los individuos piensan, sienten y actúan en diferentes situaciones de sus vidas. Y si bien la mayoría de las actitudes son duraderas y estables, estas también pueden cambiar en dependencia de la edad, del sexo, de los eventos de la vida, de las experiencias traumáticas, entre otras cosas. Ahora, cabe destacar, y tal como está en la pantalla, que la actitud surge de la interacción de factores biológicos, hereditarios y ambientales. Tal como la personalidad, la actitud se ve favorecida por la genética de cada individuo, así como por las creencias, los valores, el aprendizaje, la cultura y la religión del entorno en el que éste creció. Ahora bien, la actitud puede clasificarse en dos tipos, tal como está en la pantalla. Actitud positiva, la cual significa ser optimista sobre las interacciones, situaciones, inclusive sobre uno mismo, lo cual ayuda a enfrentar las circunstancias adversas de la vida con resiliencia, confianza y flexibilidad. Y el segundo tipo, que es la actitud negativa. Esta se trata de la disposición, sentimiento o forma de ver la vida de manera poco constructiva, optimista o cooperativa, lo cual, por supuesto, impide enfrentar las circunstancias adversas de la vida con esperanza o felicidad inclusive, sino más bien con frustración, ira y duda. Ahora bien, en cuanto a lo normal y patológico de la actitud, tenemos que una actitud normal es una actitud cooperativa, confiada, interesada, feliz, flexible, colaboradora, honesta, discreta, humilde, genuina y extrovertida. Y en cuanto a una actitud anormal o patológica, tenemos una actitud ansiosa, triste, hostil, introvertida, falsa, débil, desconfiada, evasiva, crítica, desinteresada o indiferente y preocupada. Ahora bien, pasando ya a cómo se evalúa según su grupo etario, tenemos en la primera infancia que para evaluar la actitud se utiliza por lo general una guía de observación, en donde se registran las observaciones de los participantes,
Para realizar esto es necesario elegir una actividad que los niños tengan que hacer, escribir la competencia y el aprendizaje esperado en la ficha, desplegar una lista de comportamientos en esta actividad y seleccionar lo que se pretende evaluar, escribir arriba el nombre del individuo y registrar las observaciones de sus actitudes en dicha actividad. Ya en el caso de la infancia tenemos que para evaluar la actitud se observarán las actitudes y comportamientos del niño durante una actividad en concreto, registrando así si presenta adecuación o inadecuación, inhibición, tensión o relajamiento, entusiasmo, interés o indiferencia y apatía, confianza en sí mismo o inseguridad, incomodidad y ausencia de ánimo, tranquilidad o intranquilidad, etc. Pasando ya al caso de la adolescencia, juventud, adultez y vejez, en estos grupos etarios generalmente se evalúa la actitud utilizando escalas de medición tales como la escala de Thurston, la escala de Goodman, la escala de Osgood o la escala de Likert, las cuales miden la satisfacción e insatisfacción, el acuerdo y desacuerdo, la frecuencia o repetición y el valor y la dificultad de los individuos sobre una actividad o sobre una situación, evento u objeto en concreto. Ahora bien, pasando a otra función mental, tenemos la psicomotricidad. La psicomotricidad se refiere al conjunto de interacciones cognitivas, emocionales y sensoriomotrices que expresan la capacidad de ser y actuar de un ser humano en un contexto psicosocial. Ahora bien, en cuanto a la clasificación, la psicomotricidad se divide en dos grandes ramas, que son la psicomotricidad gruesa, denominada como el conjunto de habilidades motoras de grandes rasgos y de movimientos complejos que realiza el individuo en forma coordinada y equilibrada. Y en segundo lugar tenemos la psicomotricidad fina, la cual se denomina como aquellos movimientos del cuerpo que requieren de más precisión, de más destreza y habilidad, tal como puede ser andar en bicicleta. Ahora bien, en cuanto a lo normal y anormal, tenemos, por normal en la psicomotricidad, un buen control y movimiento corporal, flexibilidad, rapidez en el aprendizaje de nuevas habilidades o destrezas físicas, equilibrio, agilidad, resistencia y buena fuerza muscular. Por lo patológico o anormal tenemos lentitud en el aprendizaje de nuevas destrezas o habilidades físicas, rigidez, mal control y movimiento corporal, torpeza, desequilibrio y debilidad muscular. Ahora, pasando en cuanto a la evaluación del grupo etario, tenemos que para evaluar la psicomotricidad en la primera infancia tenemos que observar en el niño si muestra dominio de uso de su lateralidad, agilidad en sus movimientos, equilibrio postural en su cuerpo, nociones temporales sobre la ubicación de su cuerpo, si localiza las partes externas de sí mismo, si explora sus posibilidades de movimiento, si se desplaza correctamente en el espacio, entre otras cosas. En cuanto a la infancia, para evaluar la psicomotricidad tenemos que observar su coordinación visomotora, la coordinación de sus extremidades inferiores y superiores, su esquema corporal, su flexibilidad y agilidad, su equilibrio, su grado de rigidez muscular, el tono de su cuerpo, su grado de rigidez y tono muscular, entre otras cosas. Ya para evaluar la psicomotricidad de la adolescencia tenemos observar su capacidad para controlar y coordinar movimientos del cuerpo muy complejos, tales como andar en bicicleta, jugar tenis, jugar básquet, jugar fútbol, realizar circuitos de entrenamiento, nadar, entre otras cosas. Para la juventud y la adultez hay que observar su conocimiento del esquema e imagen corporal, su coordinación dinámica general, su control postural, su tono muscular, la gestualidad facial, la ocupación del espacio, entre otras cosas. Y ya por último, para evaluar la psicomotricidad en la etapa de la vejez tenemos que observar su lenguaje, su control postural, el tono muscular, su visión psicomotriz, su lentitud, su rigidez, su equilibrio, su fuerza, su orientación, su coordinación, su ubicación espacial, entre otras cosas. Ahora bien, en cuanto a la conciencia, tenemos que esta función mental se trata de la cualidad o estado de vigilia, percepción y entendimiento de todos aquellos sucesos que tienen lugar dentro y fuera de nuestro cuerpo. La conciencia, según la escala de Glasgow, se divide en coma, la cual se trata de un estado profundo de inconsciencia, en el que la persona está viva, pero es incapaz de responder a su entorno. Tenemos el precoma, que es aquella fase inicial del coma, en el cual el paciente todavía conserva parte de su conciencia.
Tenemos la conciencia obnubilada, la cual se podría definir como un nivel de conciencia disminuido, que se caracteriza por la confusión, la lentitud psíquica y la disminución de la atención y la percepción. Tenemos luego el nivel de conciencia somnoliento, el cual se puede definir como un estado de la conciencia caracterizado por una alta intensidad de sueño, que impide la realización correcta de los movimientos corporales, el enfoque de atención, el sentido de espacio-tiempo, entre otras cosas. Luego tenemos el estado vigil, el cual se puede definir como un estado de alerta caracterizado por la falta de sueño, y el estado hipervigil, que es este estado exagerado e intenso de sensibilidad sensorial, alerta y atención al entorno. Ahora bien, en cuanto a lo normal y lo anormal, o lo patológico, tenemos, por un estado de conciencia normal, una controlada sensibilidad sensorial, un estado de alerta o vigilia, un control en el foco de atención, agilidad psíquica y claridad mental. Y en cuanto a lo normal o patológico, tenemos un estado de confusión, letargo, delirio, estupor e hiperinsomnia. Ahora bien, ¿cómo se evalúa la conciencia según su grupo etario? Bueno, tenemos en cuanto a la primera infancia, tenemos que observar si el niño muestra irritabilidad extrema por más de 3 horas, si presenta somnolencia extrema o dificultad para despertarse, si tiene un llanto débil o sin fuerzas, si presenta falta de respuesta al tacto o a la voz, si tiene una mirada sin expresión, entre otras cosas. En el caso de la infancia, nosotros tenemos que evaluar su estado de alerta o vigilia, su foco de atención a un estímulo externo. Tenemos que observar si acaso presenta confusión o letargo, si presenta claridad mental para realizar operaciones básicas matemáticas o si posee la agilidad psíquica para resolver problemas prácticos relacionados con su día a día, entre otras cosas. Ahora bien, en cuanto a la adolescencia y la juventud, nosotros tenemos que observar la orientación del paciente en el tiempo, espacio y persona. Tenemos que observar su atención y concentración, su memoria, su juicio y racionamiento, entre otras cosas. Y ya en el caso de la adultez y de la vejez, para evaluar la conciencia utilizaremos la escala de Glasgow, la cual nos ayudará a medir su orientación en el tiempo, espacio y persona, su espontaneidad y velocidad de reacción ante un estímulo externo, su claridad mental, su uso del lenguaje, su control del cuerpo, la obediencia a mandatos, su juicio y racionamiento, su claridad mental, entre otras cosas. Ahora bien, en cuanto a la orientación, que es nuestra próxima función mental a definir, esta se trata de la capacidad de ubicarse en el entorno de uno mismo con referencia al tiempo, el lugar y las personas. Ahora bien, en cuanto a la clasificación, clásicamente se han descrito 3 tipos de orientación, los cuales son la orientación temporal, la cual es definida como un proceso cognitivo, inconsciente, el cual proporciona un marco para organizar las experiencias personales en categorías temporales de pasado, presente y futuro. Tenemos también la orientación espacial, la cual se define como la capacidad de reconocer o identificar la posición o dirección de los objetos en el espacio. Y por último tenemos la orientación personal, la cual se trata del reconocimiento del individuo acerca de quién es y dónde está. En cuanto a lo normal y patológico de la orientación, tenemos por normal a una persona orientada en el tiempo, espacio y persona, el cual es capaz de reconocer la fecha del presente, el espacio en el que se ubica y es capaz de identificarse a sí mismo como persona. Y en cuanto a lo normal o patológico, tenemos a una persona que está desorientada en el tiempo, espacio y persona, lo cual significa que no reconoce la fecha del presente, el espacio en el que se ubica y es incapaz de identificarse a sí mismo como un individuo. Pero bien, en cuanto a la evaluación según los grupos etarios de la orientación, nosotros tenemos que en la primera infancia tenemos que observar si el niño ubica o reconoce su orientación en el tiempo, ubica o reconoce su orientación en el espacio, si mantiene el contacto visual, si reconoce e identifica las diferentes partes del cuerpo, si se desplaza con seguridad y si siente curiosidad por explorar y descubrir el mundo que le rodea. En cuanto a la infancia, tenemos que evaluar su orientación en el tiempo, que evaluar su orientación en el espacio. Debemos observar si reconoce qué día es hoy, si éste mantiene el contacto visual, si identifica las partes de su cuerpo y si maneja correctamente los desplazamientos de su cuerpo en el plano sagital. Y ahora bien, en cuanto a la adolescencia, juventud y adultez, tenemos que para evaluar la orientación de estas personas,
Es necesario observar su orientación en el tiempo, se reconoce la fecha presente, su orientación en el espacio, se identifica la ubicación de algún objeto o de su propia persona en el área física en la que se encuentra, y si se reconoce como persona, si es capaz de identificarse a sí mismo como un individuo único. Y en cuanto a la evaluación de la orientación en la vejez, es necesario observar su orientación en el tiempo, se reconoce la fecha presente, en el espacio, si es capaz de ubicar algún objeto o ubicarse a sí mismo en el espacio en el que se encuentra, si se reconoce como persona, es decir, que si se identifica a sí mismo, es necesario observar si sigue una rutina específica en su día a día, es decir, que si mantiene un horario, si está alerta, si está despierto, etc. Ahora bien, por otra función mental tenemos la atención. La atención, tal como lo tienen en la pantalla, es la función cognitiva que permite enfocar, sea de manera activa o pasiva, voluntaria o involuntaria, el interés y actividad psíquica de un individuo hacia una persona, objeto o evento. Por lo general, la atención se divide en tres tipos, los cuales son: tenemos la atención activa y voluntaria, la cual es aquella que se orienta y se proyecta deliberadamente sobre un objeto. Tenemos la atención activa e involuntaria, la cual es aquella que se orienta y se proyecta sobre un objeto como consecuencia de la atracción del estímulo al sujeto. Y tenemos la atención pasiva, la cual es aquella que se orienta y se proyecta sobre un objeto sin esfuerzo, intensidad o interés. Ahora bien, en cuanto a lo normal y patológico de la atención, tenemos, por normal, que el individuo proyecta su actividad psíquica hacia un objeto, persona o evento, activa y deliberadamente, manteniéndose en ese mismo estímulo por un periodo de tiempo considerable. Y en cuanto a lo normal, tenemos que el individuo proyecta su actividad psíquica hacia un objeto, persona o evento pasivamente, sin la necesidad de mantener su foco de concentración en un estímulo en concreto, sino que selecciona diferentes estímulos sin mantenerse en ninguno por mucho tiempo, tal como el chamo de la foto de la presentación anterior. Y ahora bien, en cuanto a cómo se evalúa la atención con respecto a cada grupo etario que hay, tenemos en la primera infancia que observar si el niño mantiene su foco de concentración o actividad psíquica por un periodo de tiempo prolongado y si selecciona y dirige intencionalmente la atención hacia un solo estímulo. En cuanto a la infancia, tenemos que observar si el niño tiene la capacidad de seleccionar, mantener y dirigir la atención hacia un solo estímulo que es relevante para su vida, si este niño también sigue correctamente las instrucciones que se le suministran, si es capaz de organizar tareas y actividades en prioridad o relevancia de más importantes a menos importantes, etc. Ahora bien, en cuanto a la adolescencia, tenemos en la atención que observar su estado de concentración, la alerta y el foco de actividad psíquica al realizar tareas prácticas y dinámicas del adolescente. Para esto se le puede aplicar al adolescente el test de Toulouse-Perron para así evaluar su atención sostenida en el tiempo. En cuanto a la juventud y la adultez, podemos evaluar la atención suministrándole la escala de evaluación del TDAH de Conners, en el que se reflejan y se evalúan los déficits en las funciones ejecutivas que son generadas por los síntomas de trastornos de déficit de atención, en el que se mide su capacidad para realizar tareas, mantener el foco de atención en un solo estímulo, etc. Ahora bien, en cuanto a la vejez, tenemos, para evaluar la atención, que observar en el paciente su capacidad para dirigir el foco de actividad psíquica a un solo estímulo, así como también debemos observar su capacidad para mantener la concentración en una sola actividad, su eficacia para seguir instrucciones, su organización para realizar tareas, entre otras cosas. Ahora bien, como otra función mental muy parecida a la atención, de hecho, tenemos la concentración. La concentración, en palabras sencillas, se trata de la capacidad de mantener el foco de atención, la actividad psíquica, en un objeto o estímulo en concreto. Actualmente, tal como lo puse en la pantalla, la concentración no posee una clasificación bien definida o establecida, por lo que se puede decir que la concentración es única y enfática. Pero eso no quiere decir de que no podemos hablar de lo normal y lo patológico. En cuanto a lo normal de la concentración, tenemos que el paciente proyecta su foco de atención hacia un objeto o estímulo en concreto por un periodo de tiempo determinado. Y en cuanto a lo normal, tenemos que el paciente presenta incapacidad de mantener su foco de atención o actividad psíquica hacia un objeto o estímulo en concreto por un periodo de tiempo determinado.
En cuanto a la evaluación de la concentración, en el caso de la primera infancia tenemos que observar simplemente si el niño mantiene su foco de atención por un periodo de tiempo prolongado en un solo estímulo. Ya en cuanto a la infancia tenemos que observar si el niño tiene la capacidad de seleccionar, dirigir y mantener el foco de atención o la actividad psíquica hacia un estímulo relevante, así como también si es capaz de seguir correctamente las instrucciones que se le suministran, si es capaz de organizar sus tareas y actividades, entre otras cosas. Ya en cuanto a la adolescencia, la juventud y la adultez, para evaluar la concentración tenemos que observar en el paciente su estado de alerta y foco de actividad psíquica al realizar tareas prácticas y dinámicas. Para esto se le puede administrar el test de Toulouse, donde se mide la capacidad de atención, la agudeza perceptiva y su nivel de concentración. Y ya por último, en cuanto a la vejez, para evaluar la concentración tenemos observar su capacidad para mantener su foco de actividad psíquica o atención en un solo estímulo a la vez. También tenemos que observar su eficacia para realizar tareas o llegar hasta el final con respecto a una actividad práctica que realice, su capacidad para planificar o organizar eventos o sucesos, entre otras cosas. Ahora, saltando a otra función mental, tenemos la memoria. La memoria, en palabras sencillas, se refiere a los procesos psicológicos de adquisición, almacenamiento, retención y posterior recuperación de la información. La memoria se divide por lo general en tres tipos principales, los cuales son la memoria de trabajo, el cual se trata del proceso psicológico de adquisición y manipulación de la información de forma temporal. Tenemos la memoria declarativa, el cual se trata del proceso psicológico que permite almacenar y recuperar episodios o hechos de la vida de forma voluntaria. Esta cabe destacar que se divide en memoria semántica y episódica. Y tenemos en tercer lugar la memoria procedimental, la cual se trata del proceso psicológico que permite almacenar y recuperar información sobre las habilidades motoras. Andar en bicicleta, por ejemplo, jugar básquet, jugar fútbol, entre otras cosas. En cuanto a lo normal y patológico, con respecto a la memoria, nosotros tenemos por normal aquella capacidad para almacenar, codificar y recuperar información relevante sobre eventos, sucesos, objetos, personas, hechos o lugares de nuestro alrededor. En cuanto a lo normal, que es todo lo contrario, tenemos aquella incapacidad para almacenar, codificar y recuperar información relevante sobre eventos, hechos, sucesos, experiencias, personas, objetos o habilidades. Ahora bien, con respecto a la evaluación de la memoria, según el grupo etario, tenemos en la primera infancia que observar si el niño tiene la capacidad de retener y recuperar información visual y habilidades básicas que se encuentran asociadas con patrones de movimiento. En cuanto a la infancia, nosotros tenemos, para evaluar la memoria, aplicar, por ejemplo, un test de memoria inmediata, en el cual se evalúa la capacidad de retener información de los niños a esta edad. Ahora bien, en cuanto a la evaluación de la memoria, en el caso de la adolescencia, por ejemplo, es necesario aplicar el test TOMAL, en el que se evalúan y detectan las disfunciones de la memoria que suelen acompañar un amplio rango de trastornos neurológicos, psiquiátricos, de retraso mental, entre otros. En cuanto a la juventud y adultez, es necesario aplicar una prueba neuropsicológica que permite evaluar lo bien que una persona puede recordar información nueva o recordar lo que ocurrió en el pasado a través de pedirle que recuerde una lista de números o palabras. Y por último, en cuanto a la evaluación de la memoria en la vejez, es necesario, como psicólogos y psiquiatras, aplicar la escala de la memoria de Wechsler 4, en el que se evalúa la capacidad de almacenar y recuperar de manera consciente aspectos concretos de información referida a una situación, en el caso de la memoria episódica, y la memoria de trabajo. Ahora bien, saltando de memoria a otra función mental, tenemos una función muy compleja, la cual es el pensamiento. El pensamiento, sencillamente o en palabras muy claras, se trata del acto de pensar en algo para formar ideas y opiniones. El pensamiento se clasifica en muchos tipos. Sin embargo, los más destacados son el pensamiento analítico, el cual es aquella capacidad de separar las partes de un problema y, mediante el razonamiento lógico, tomar decisiones que ayuden a solucionarlo. Tenemos también el pensamiento creativo, el cual es aquella capacidad de considerar un problema de una manera nueva, innovadora. Tenemos el pensamiento inductivo, que es aquella capacidad de combinar
observaciones con información experimental para así llegar a una conclusión sobre un tema, tópico, evento o suceso. Tenemos en cuarto lugar el pensamiento deductivo, el cual se trata de este proceso lógico en el que se parte de premisas que generalmente se supone que son verdaderas para así llegar a una conclusión. Y en último lugar tenemos el pensamiento crítico, el cual se trata de esta capacidad de analizar hechos, argumentos o eventos para formar un juicio mediante la aplicación de criterios racionales o lógicos, obteniendo así conclusiones sobre dicho asunto. Ahora bien, en cuanto a lo normal y patológico del pensamiento, tenemos por normal a la coherencia de relacionar y formar ideas, la flexibilidad para corregir los juicios y que el individuo posee un potencial práctico y comunicativo para compartir dichas ideas. En cuanto a lo patológico, tenemos a la fuga de ideas y aceleración al momento de hablar, a la inhibición, demora o retardo al momento de comunicar o expresar nuestros pensamientos, nuestras ideas, a la divagación en la formulación de nuevos pensamientos, juicios, razonamientos o ideas, al bloqueo o interrupción de pensamiento y a la incoherencia e irracionalidad. Ahora bien, en cuanto a la evaluación de la memoria, tenemos en la primera infancia que observar la capacidad de resolución de conflictos, la creatividad, la atención y la capacidad de mantener la concentración en una tarea, por medio de aplicarle a los niños diferentes juegos, tales como pueden ser los puzzles y los rompecabezas, en los que se le pida a los niños clasificar objetos según ciertas características. Ya en la infancia, para evaluar el pensamiento, podemos, por ejemplo, aplicar entrevistas estructuradas y semiestructuradas, en las que se realicen preguntas simples y adecuadas para obtener información sobre la capacidad de los niños acerca de formar y relacionar ideas, lo cual les permite resolver problemas y comprender conceptos básicos de su día a día. En cuanto a la adolescencia, para evaluar el pensamiento es necesario aplicar escalas de desarrollo estandarizadas, en las que se evalúe el desarrollo cognitivo, es decir, la capacidad de abstracción de los adolescentes, de resolver problemas lógico-matemáticos, de generar ideas o soluciones innovadoras a problemas del día a día, entre otras cosas. En cuanto a la juventud y la adultez, para evaluar la memoria, por ejemplo, podemos aplicar pruebas psicométricas en las que se midan las habilidades cognitivas asociadas con la capacidad de razonamiento y el conocimiento verbal, o a través de entrevistas clínicas, las cuales permitan explorar la capacidad de asociación de ideas y resolución de conflictos por medio de hacerle a los individuos preguntas abiertas y estructuradas. Ya por último, en cuanto a la vejez, para evaluar la memoria, podemos, por ejemplo, evaluar el desempeño de los pacientes en tareas específicas. Esto quiere decir evaluando la capacidad del paciente de resolver problemas prácticos de su día a día, de evaluar su toma de decisiones o la resolución de conflictos en la vida real, así como también evaluar su capacidad de discurso y desconexión de ideas a través de aplicar autoinformes en los que el paciente hable de su desempeño individual. Ahora bien, como otra función mental tenemos el lenguaje. El lenguaje es un sistema de comunicación que consiste en un conjunto de sonidos y símbolos escritos que son utilizados por las personas en una región en particular para comunicar un mensaje. Normalmente el lenguaje se clasifica en dos tipos, que son el lenguaje verbal, que es este tipo de comunicación en el que se utilizan palabras habladas o escritas, y el lenguaje no verbal, que es este tipo de comunicación en el que no se utilizan palabras para transmitir un mensaje, sino más bien el lenguaje corporal, los gestos, los movimientos y la postura del cuerpo. Ahora, en cuanto a lo normal y patológico del lenguaje, nosotros tenemos por normal un individuo que presenta en su lenguaje coherencia, fluidez, naturalidad, flexibilidad, estabilidad y precisión. En cuanto a lo patológico, entendemos a una persona que presenta en su lenguaje retraso, problemas de comprensión, alteración en la articulación de las palabras, interrupciones de la fluidez del habla o tartamudeo y pérdida del timbre normal de la voz. Ahora, para evaluar el lenguaje, en la primera infancia nosotros tenemos que observar la comunicación y habilidades lingüísticas de los niños durante actividades estructuradas y no estructuradas, tales como pueden ser los juegos, las conversaciones y actividades de lectura, así como también su capacidad para interactuar con otras personas, para seguir instrucciones, para expresar deseos y necesidades, y también su comprensión y uso de gestos y expresión corporal. Ya en la infancia, para evaluar el lenguaje, nosotros podemos aplicar pruebas y escalas de desarrollo, diseñadas específicamente para evaluar el lenguaje en esta edad.
Estas pruebas y escalas se encargan de evaluar diferentes aspectos del niño, tales como pueden ser el vocabulario,